Y vamos a hablar en esta mañana un tema medio también complicado que no se habla en las iglesias. Los cristianos ante la política. ¿Qué tenemos nosotros dentro del campo político? Muchas iglesias no lo hablan, lo esconden, lo tapan, no dicen nada. Pero es necesario que la gente sea consciente y que es responsable ante Dios de administrar su voto, de elegir personas que tengan las mínimas cualidades de apego a los estatutos de Dios. ¿Creen que un cristiano evangélico, su voto incide en lo que pasa en el país? Rotundamente. Y muchos votan por votar y miren cómo estamos ahorita. No vamos a llevarles a ninguna corriente, ni derecha, ni izquierda, ni de la mitad. Lo que vamos a hacer en esta mañana es a concientizar una reflexión para que usted sepa elegir. ¿Creen que es necesario en el campo cristiano? Sí. Dicen muchos que la política no tiene nada que ver con lo espiritual. Pero si yo les cuento que aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay 1.000.000 de palabras que hablan de política. Sí, pero vamos a entender realmente qué es la política. No, el Nuevo Testamento es un libro que trata directamente sobre temas políticos, proponiéndonos la alternativa política, revolucionaria y transformadora que ideó Jesús. ¿Creen que Jesús hacía política? Pero entendiendo que es política, pues. Si usted dice, la política es sucia, la política es solo pelea, la política es solo de ladrones, la política no vale. Ese concepto, bótenle, porque tiene que entender que es política para darse cuenta que en la Biblia sí habla de política. Y es más, hay una cosa. Si aquí en la Biblia Dios dejó escrito en 66 libros todo el consejo, toda la guía de Dios, ¿creen que a Dios le faltaría un poquito de hablar de política aquí? No, pues, si todo el consejo para todas las cosas Dios las dejó, sino que no la escudriñamos y no la entendemos. Jesús predicó y practicó la resistencia activa y siempre no violenta. Ahí está la clave. Jesús predicó en un tiempo del Imperio Romano, que era un imperio atroz, malvado, perverso. Lo que hacen ahora los de las mafias, los coches bomba, les matan con 20 tiros. El Imperio Romano les hacía pedacitos a los judíos. Sí, eran más atroces, más malvados. En los tiempos de Jesús la maldad era más grande, porque el Imperio Romano les odiaba a los judíos, les hacía pedazos. Y era difícil hablar sobre las cosas de ellos. Y Jesús en ese tiempo se paró en medio del Imperio Romano y comenzó a predicar estas verdades. ¿Cuál fue la clave de Jesús? Él quiso cambiar al mundo sin violencia. Si nosotros somos cristianos, no vamos a hacer una huelga, tirar piedras, decir este gobierno abajo, no sirve, no vale, mátele. No. Tenemos que aprender como Jesús que tenemos que dar fe de nuestras creencias a la gente en testimonio que nos ha transformado y nos ha cambiado y que Dios sí cambia al mundo y a la gente de adentro hacia afuera. Sí. Miren, predicó y practicó una resistencia en medio de ese feroz gobierno romano, pero nunca fue violento. ¿Por qué revolucionario Jesús? Para mí revolucionario, porque dice, amuestra a tu enemigo la otra mejilla. Perdona al que te hizo daño. Y Jesús se va contra todos los parámetros que el mundo tenía en esos tiempos. Y se va contra todo eso y dice cosas extraordinarias. Perdona a tus enemigos.
Nosotros a veces ni perdonamos a nuestros amigos, a nuestros parientes, a nuestros familiares. Vivimos sin perdonar años, peor a los enemigos. Eso es revolucionario. Tener convicción de que hay un Dios poderoso y me cambió. Si Él dice que ame a mis enemigos, entonces con el amor de Dios, porque humano no hay cómo. Podemos amar a nuestros enemigos. ¿Usted tiene enemigos? ¿Tiene enemigos en su casa? ¿Sí o no? Durante el siglo XX se ha empezado como un poco las iglesias a redescubrir esta política. Sí, de la resistencia no activa ideada por Jesús. Sin embargo, queda aún por verse si este redescubrimiento no volverá a resultar marginal dentro del flujo mayoritario de la historia de los cristianos. La mayoría de iglesias no habla de esto. Cuando recién me hice cristiano, era terrorífico hablar de política. Sí, política, ya vamos a ver qué es política. Es un bienestar de la sociedad. Usted no se reúne cuando hay aquí la directiva de la comuna. No se va a ver para arreglar las calles, para ver el aseo de las calles, el mercado, lo que sea. Todo eso es una reunión, ¿no es cierto? Política. Porque vamos a ver en realidad que no trata de decir que es política, ¿no? Definamos. En primer lugar, política es todo aquello que tiene que ver con la vida de la polis. Viene de la palabra griega polis, que significa ciudad. Ciudad, polis, en griego. Los filósofos griegos fueron los que primero idearon estos conceptos de política, que en griego significa ciudad, aunque hoy día, por extensión, la política afecta no solo a la vida de la ciudad, sino de las provincias, de las regiones, de los estados, de las naciones, incluso a todo nivel mundial, ¿no es cierto? Política es todo aquello, miren que es un concepto más claro para entender, que en la Biblia sí habla eso. Es todo aquello que afectará directa o indirectamente la salud, el bienestar, la economía, el orden y la paz de un determinado conjunto de seres humanos. ¿Y la Biblia habla sobre esto? ¿Sobre la paz? ¿Habla sobre la equidad? ¿Habla sobre la justicia? Sí. ¿Habla sobre la pobreza? Sí. Miles de pasajes, hermano. Entonces, a veces nosotros decimos, no, yo no me meto con la política, mejor allá. Si nosotros nos mandó el Señor a predicar su evangelio a la sociedad, no tenemos que hacernos para acá, tenemos que irnos para allá y hablarles, pues. Mucha gente dice, no te metas en eso. Ahora, si ustedes votan mal, ¿creen que el país va a salir adelante? Afecta a su propio barrio, aquí hay seguridad. ¿Pueden salir tranquilos ustedes? ¿Ah? ¿Por qué las autoridades de la ciudad no ponen énfasis en la seguridad aquí, policías, qué sé yo, de cuidado? Porque no se une el barrio, no conversan, no se llevan. Entonces, es necesario que nosotros tengamos un concepto claro de lo que es la política, ¿no? En segundo lugar, la política tiene que ver con el poder. ¿Sí? Tiene que ver con la autoridad, con la capacidad real de hacer que ciertas decisiones pensadas para beneficio del conjunto de la sociedad se plasmen en hechos concretos en lugar de quedarse en meras ideas. Gracias, mi hermano. ¿Esta iglesia ha hecho alguna vez autogestión? Autoridades. En Riobamba, cuando estaba ministrando ahí, casi me disciplinan ahí, pero bueno, porque hay iglesias ortodoxas que viven bajo sus parámetros. Esto no se hace, no se pone aretes, no se pone el vestido hasta acá, no se pintan las uñas, no esto otro. Dios lo que quiere es su corazón, ¿entiende? Que le ame a Él, que le sirva. No está viendo solo lo externo, él ve lo profundo de su ser. Y ahí en Riobamba hubo elecciones de alcalde y estábamos construyendo la iglesia, estaba en el primer piso. Éramos 4 pisos. Y no éramos más que 80 personas. ¿Qué van los hermanos a diezmar para hacer 4 pisos? ¡Jamás! ¡Imposible!
No porque Dios no lo pueda, pero la gente era de escasos recursos y no se iba a lograr, obvio, hay que analizar. Y yo hablo con los diáconos y estaban medio resistentes, digo, no, hablemos. Digo, yo me voy a hablar con ese candidato que parece que va a ganar, que nos apoyen. ¿Saben por qué? Porque nosotros hacíamos obra social. Teníamos 200 niños y ayudábamos con los cuadernos, útiles, uniformes, comida al almuerzo que venían, hacer los deberes cuando salían. O sea, teníamos un ministerio grandote de 200 niños que no eran de la iglesia, sino del barrio, y eran pobres. Entonces, esa fue mi palanca para hablar con las autoridades. Y ganó ese señor y nos ayudó a hacer el segundo piso enterito para que los niños asistan allá, se haga un comedor, todo eso. Imagínense. ¿Quién nos iba a ayudar en eso? Y hablamos y nos acercamos. Y a veces nosotros no hacemos autogestión cuando hay posibilidades que se ayudan, cuando la iglesia hace obra social. ¿Qué tal si en esta iglesia ponen un centro médico? Ahí que está botado de ganito. Pasa de lunes a sábado cerrado. Hacen autogestión, que vengan unos 2 médicos del Ministerio de Salud a atender al barrio en las necesidades primarias de salud. ¿Estarían dando honra a Dios? ¿Exaltando el nombre de Dios? ¿Sí o no? Sí. Entonces, de esa manera, bueno, depende de la visión también del pastor y de la gente que hay ahí, ¿no? Porque hay mucha gente que es cerrada y piensan que lo espiritual es extremo, es distinto a lo político, cuando lo político también está inmerso dentro del evangelio. Hacer una política sin violencia es decir, mira, arrepiéntete, estás robando, deja de robar, ya no seas ladrón, venga a los pies de Cristo. Es hacer política sin violencia, hermanos. Sí, está hablando, está diciendo, está concientizando. Entonces, en esto que tiene que ver con el poder también es las luchas que hay en estos partidos políticos de ahora, es por ganar poder, ¿no? Y autoridad. Pero, vamos así definida la política, hallamos que en el Nuevo Testamento está lleno de lenguaje político. Porque hay referencias frecuentes y reiteradas a la realidad del poder en la sociedad humana. Es de hecho que uno de los temas con mayor frecuencia que se aborda en el Nuevo Testamento, en este sentido equiparable a otro de los grandes temas prácticos de toda enseñanza de Jesús, el tema de la pobreza, la riqueza. Ustedes han leído en la Biblia que dice que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué será? Y es profundo, analicen. Puede ser la mayoría de los ricos, ¿no? Porque en el Ecuador ha de haber unos 6 dueños del país, unos 6 multimillonarios aquí en Ecuador. De esos 6, quizás haya uno que tenga un corazón medio apegado a los pobres. Quizás, pero lo dudo. Pero los 6 lo que quieren es más dinero, quieren más plata, quieren más millones, quieren más haciendas, quieren más poder, quieren comprar todo y quieren destruirle al pobre y aplastarle. Por eso yo pienso que Dios conoce el corazón de los ricos. Y como el corazón de los ricos es malo, dice, difícil que entre un rico al reino de los cielos. ¿Cree que los ricos aman a los pobres? ¿Quién de ustedes que está aquí ha trabajado con un millonario? ¿Han tenido oportunidad de trabajar con un millonario? Para que vean cómo le tratan a uno. A la patada, como perro, como animalito. Así le tratan los ricos. Sí, le humillan, le pisotean. Y cuando le van a pagar la semana, ¡toma! Le tiran en la cara. La mayoría. Por eso es que Dios dice difícil, porque esa gente en vez de amar a Dios, ama el dinero. Por eso. Y ahora que estamos en tiempo de elecciones, debe poniendo a mi hermano la siguiente. En esa introducción leamos, ¿tienen los cristianos una obligación moral o bíblica de participar en el gobierno?
¿Existe un modelo cristiano para participar en el proceso político? ¿Tienen los cristianos el deber de votar? De ser así, ¿en qué principios deberían fundamentar para tomar las decisiones al momento de emitir su voto? ¿Cómo deberían de pensar los pastores acerca de la política y cómo pueden pastorear adecuadamente a sus congregaciones durante una temporada electoral? ¿Qué ha hecho la iglesia por estas elecciones? No le digo haga campaña. ¿Han orado? ¿Han orado? Mire, muchos oran y le ponen a la peor persona de presidente. Y estamos como estamos. No se concientizan. Ya les voy a dar unos principios cómo votar. No por A o B, sino cómo más o menos tiene que coger unos parámetros para analizar, y aún orar, para votar. Que venga una persona que ayude a sacar de este abismo a este país, que está hundido, está hecho pedazos. ¿Usted tiene trabajo? Hay miles de gentes pobres por aquí que no tienen un pan. No hay trabajo, no hay salud. Entonces, Señor, ayúdanos, que alguien venga, que siquiera tenga un poquito de temor de ti, un poquito en su conciencia, te nombre a ti, te tenga ahí un poquito a ti. Pero si hay gente que no tiene a Dios, vamos camino a la debacle. Entonces, hermanos, pues definido así la política, nos clarificamos, ¿no es cierto? Y antes de ver el poder, ahora definamos qué es el cristiano. Por eso el tema era los cristianos ante la política. Ya sabemos qué es política, ahora qué es ser cristiano. Si me pueden decir, hermanos, alguien, pueden hablar. ¿Qué es realmente ser cristiano? No digo católico, musulmán, testigo de Jehová, cristiano. Háblenme. Ya, el que sigue a Cristo. Cristiano realmente es un seguidor de Cristo. Y cuando se hace seguidor pasa a ser un discípulo de Cristo. Y el cristiano tiene que parecerse a su maestro. Por eso es que nosotros queremos hacer el bien, porque cuando Jesús caminó en esta tierra, hacía siempre el bien. Sí, y nunca hacía esa política violenta, insultando al uno, blasfemando del otro, no. Él siempre era con su amor y con su forma de ser, de hacer siempre el bien más que ser el enemigo. Entonces, definamos quiénes son los cristianos. Obviamente los cristianos son los que alegan ser seguidores de Cristo. ¿Usted le ha visto a algún cristiano tirando piedras? Haciendo huelga. Claro, es un país injusto. Hay tantas barbaridades que ha pasado. Miren, yo a mi edad me sé más o menos la historia política de este país. Siempre ha sido un desastre. No ha habido más que unos 2 o 3 presidentes en toda la vida republicana del Ecuador, 200 años, que han sido buenos presidentes. Y el resto, explotadores, nos han marginado, nos han hecho pedazos. Y cada día ellos más ricos y los pobres más pobres. 200 años. No es que ahorita los jóvenes, como ni saben, les meten al cerebro, a la mente, porque alguno es joven o es más guapo o porque él tiene plata, va a ayudar a los pobres. Y ahí caímos y nos mandaron al desastre. Entonces, qué lindo sería que alguien tema a Dios, ¿no? Y se ponga en la presidencia. Sería fenomenal, pero no va a pasar eso. Quizás alguien dijo que cada país se merece el presidente que tiene. ¿Por qué? Porque este país, Ecuador, es pagano, es un país requete idólatra, es un país que tiene una alta tasa de incidencia de alcoholismo, drogadicción, prostitución, lesbianismo. O sea, todos esos pecados que Dios aborrece en el Ecuador están. ¿Y qué nos merecemos, hermanos? ¿Un buen presidente o una buena presidenta? Quizás Dios nos hace que pasemos estas cosas extremas para
para sacudirnos, hermano, para reaccionar. Y levantemos los ojos a Dios, quizás por nuestras consecuencias mismas, que estamos mal, nuestros hogares no caminan, no temen a Dios, entonces no encontramos dentro de la sociedad y dentro como país una paz o una mejor. ¿Por qué cree que a Dios le hizo pasar a los judíos tremendas barbaridades hasta ahora? No les quieren a los judíos. Ahorita están echándose bala con los palestinos, ahorita, en este mismo momento. Todos los días se ven, se odian, se tiran piedras, se matan entre ellos, no pueden verse. Hasta ahora. Los palestinos con los judíos. Entonces, hermanos, a veces Dios pone pruebas durísimas y la gente no reacciona. Ay, Diosito, ¿por qué nos has abandonado? ¿Por qué no nos das un buen gobierno? Ahora, las iglesias están saludables. Las iglesias cristianas en el Ecuador, en Quito, están sanas espiritualmente, invocan el nombre de Dios, adoran con todo el corazón, dan gloria al Altísimo, son gente renovada, son gente nueva, son gente que ha nacido de nuevo, son testimonio en la sociedad. ¿Están esas iglesias así o están de capa caída? Peor que los impíos. Llegan con las justas a la iglesia y ya no avanzo. O me obligan que venga. Pero no tienen esa relación genuina con Dios. Entonces, mire, vamos a adentrarnos un poquito más al trasfondo histórico de esto. Interesante cuando investigué esto, qué tremendo. Y uno mismo aprende, hermanos. El verbo griego crío figura en pocos textos griegos, indica la acción de engrasar. ¿Sí saben qué es engrasar? Los que tienen carros, se engrasa las llantas, se pone una cosa con las manos que se lleva engrasando ahí en las patas, que entre ahí para que corra mejor la llanta. Engrasar también, o antes, los que son más adultos, antes nuestros mayores sabían, en un serrucho pasar una vela de cebo. ¿Se han visto? Para que corra más rápido el serrucho, ¿no es cierto? Le engrasaban, le pasaban. Entonces, ¿por qué les digo esto? Esta palabra engrasar. Sí, el sustantivo crisma o crima viene a ser una crema o pomada medicinal que uno se aplica con movimientos de frotación a modo de masaje. El único motivo que nos puede interesar este verbo es porque fue que escogieron los traductores de la versión griega del Antiguo Testamento para describir cierto ritual propio del pueblo de Israel, que se traduce al español como ungir. ¿Qué es ungir, hermanos? Cuando le ponemos aceite en la cabeza, en oración, le pasamos, le tocamos, le ponemos en la frente, no sé, le ungimos, le ponemos en la cabeza. ¿Por qué estamos entendiendo esto? Porque Cristo, la palabra Cristo, significa ungido. Sí. La palabra Cristo significa el ungido, ¿o no? ¿Cristo es o no es el ungido de Dios? Sí. Entonces miren, entonces esa palabra, y en griego significaría algo como así, engrasado o untado, o más propiamente dentro del contexto bíblico, Cristo es el ungido. El ritual de engrasar o derramar un preparado a base de aceites sobre la cabeza y el cuerpo se conocía en los... ¿Saben qué? Esto es lo que me admira a mí, que yo pensaba que esta palabra ungido venía de los griegos y le daban a Cristo. Esta palabra viene desde el Antiguo Testamento y no viene de los hebreos ni de los judíos. Esta palabra ungido viene de un imperio que los historiadores del mundo daban que no existía ese imperio. Solo había en la Biblia el imperio de los hititas. ¿Han oído? El imperio de los hititas. Los historiadores del mundo decían, no existe ese imperio, pero estaba escrito en la Biblia. Y ahora los arqueólogos ya confirman que ese pueblo existió hace miles de años en lo que ahora es Turquía. Y ahí, en ese pueblo de hace miles de años, más antes que los judíos, ellos sabían ungir a sus reyes. ¡Qué tremendo! Esa palabra viene de un mundo impío.
y pensaba que yo esa palabra era bien cristiana. Entonces ahí se va clarificando muchas cosas. Bien, en cuanto a su papel político como rey o por su calidad de mediador de los dioses en cuanto a sumo pontífice, parece ser que se creía que el acto de engrasamiento o de unción otorgada al rey hitita, le otorgaba al rey hitita poderes sobrenaturales que le capacitaban para ejercer sus funciones. Entonces miren, ¿por qué hacían esto? Porque creían que al ungirle al rey le daban poderes del cielo para que dirija una nación. Eso creían ellos, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento llegamos hacia los hebreos, a los israelitas, sucesores de los cananeos. ¿Dónde es la tierra de cananeos? ¿Por qué se pelea Palestina con Israel? Uno dice, esta es mi tierra, el otro no dice, esta es mi tierra. Son miles de años que pelean. Y no se van a hacer nunca de buenas, hasta que no venga Cristo. Porque antes de que los israelitas lleguen a la tierra prometida que Dios les dio, que era Canaán, ahí habitaban estos cananeos, eran dueños de esas tierras. Y dentro de estos cananeos tienen alguna relación con estos palestinos, con los filisteos. Entonces son dueños de esas tierras, pues. Pero Dios les otorgó esas tierras a Canaán. Y allí, antes de que lleguen los israelitas, allí habitaban en Jerusalén los jebuseos. Pero no eran hebreos. Y en esas tierras, a estos líderes de estos pueblos les ungían con aceite para darles poderes de los dioses de ellos. ¿Sí? Entonces miren, ahí vamos entendiendo, ¿no? Aunque seguramente todos los reyes de Israel y Judá pasaron por este rito cuando su coronación, en el Antiguo Testamento, ¿a quién le ungieron? A ver los que han leído la Biblia, ¿a quién le ungieron en el Antiguo Testamento? Al rey David era el ungido por excelencia. ¿Por qué dicen que Cristo es el hijo de David? Porque era el ungido, ¿entienden? Entonces cuando van entendiendo estas cosas, entienden por qué Cristo es el ungido. ¿Sí? Entonces miren, y por eso pueden entender, no sé si han estudiado un poquito, pero aprendan de alguna manera. Entonces, ¿por qué si el rey David era el ungido y Cristo es el hijo de David y es el ungido que vino, los israelitas siguen esperando a un rey que venga? Ellos no creen en Cristo, ni de profeta ni de nada, ni le nombren allá a Cristo. No pueden oír ese nombre, porque ellos están esperando un rey ungido que venga a gobernar la nación de Israel con espada, con poder político, y haya paz y haya justicia, pero Él venga y gobierne Israel. Por eso rechazan a Cristo. ¿Sí me comprenden, hermanos? Entonces miren, la palabra Mesías, como es natural, figura especialmente en los salmos reales de la casa de David, en la esperanza popular de los judíos. Pero cuando llega Jesús de Nazaret, había un enorme anhelo de un Mesías, de un Cristo en griego, ungido, como lo había sido el rey David, para gobernar su nación. Ellos siguen esperando. Y nosotros ya tenemos al rey, hermanos. Hasta vino, murió y ascendió al cielo. Vamos entonces a la palabra Cristo. Era una palabra eminentemente política. Asómbrese. La palabra Cristo es una palabra eminentemente política. Y dicen que no hay política en la Biblia. Miren, sí, en tiempos del Nuevo Testamento, Pilatos hizo clavar en la cruz de Jesús la etiqueta el rey de los judíos. Si hubiera conocido el sentido de los judíos, daban a la palabra Mesías o Cristo, podría haber clavado en la cruz la frase Cristo de los judíos, no el rey de los judíos. Venía a ser lo mismo. No existe en el vocabulario del Nuevo Testamento una palabra más propia de la política que la palabra Cristo. Definirse como cristiano, entonces,
es expresar los ideales políticos de Cristo. ¿Y cuáles eran los ideales de Él? Y predicar el Evangelio a toda criatura, no. Salvar. Entonces, sí tenemos. Bien, pasemos rápido esto. ¿Cuál es el lenguaje de poder en el Nuevo Testamento? El vocabulario del poder aparece en todo el Nuevo Testamento. Tiene una riqueza y variedad de matices bien grandes. En Lucas 22:52, y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y palos? En Lucas 23:13, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Hechos 4:5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás. Lucas 12:11, cuando os trajeren a las sinagogas y antes los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o cómo que habréis de decir. Entonces, miren, tenemos pasajes donde estas mismas palabras u otras por el estilo tienen que ver con los atributos de quienes ejercen autoridad. Sí, en Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Judas 25 nos dice: al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Están proclamando autoridad, hermanos. Romanos 8:38 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí. Miren, y está hablando de gobernantes, de principados, de autoridades. En Efesios 1:21 nos dice: Cristo está sentado en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y permítanme leerles el último, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas. ¿Saben por qué los países a veces son tan corruptos, tan dañados? Porque hay potestades malignas que toman el control de una nación. Y se meten a la mente de esos presidentes, de esos asambleístas, de esa gente que tiene poder, y le hace que gobierne al país de una manera pésima para destruirlo espiritualmente y materialmente. Entonces, por eso qué importante que los cristianos oren. ¿Qué estamos haciendo por nuestra nación? Voto nomás por cualquiera, mejor no voto, anula el voto, voto en blanco y ya no me interesa el país. Si Dios nos mandó a predicar el Evangelio, y una manera es votar bien, hermano, para que le vaya bien a esta nación, salga de la oscuridad. Entonces de pronto hay una guerra espiritual en el país, ¿no?, donde toman control. ¿Cuántos años de país tiene el Ecuador como nación democrática republicana? A ver, chicos, historia. ¿O se fueron a la nocturna? Mínimo 200 años. Hagan un análisis. ¿De dónde nacimos nosotros del Ecuador? Antes de que sea república, ¿quién habitaba el país? La gente, la mayoría de comunidades indígenas. ¿Sí o no? ¿Y a qué Dios adoraban ellos?
a Cristo, al sol, la luna, las estrellas, las lagunas, algunos animales. De ese trasfondo pagano, espiritual que ellos tenían, venimos. Cuando nos conquistaron ya los españoles, ¿qué nos trajeron? La Virgencita de España, el Santo San Bartolomé de España, el San Pedro de España y todos los santos y todas las vírgenes, mezclando con lo que tenían las culturas indígenas aquí, mezclaron eso. Y somos 200 años de idolatría, ¿o no? Y si somos idólatras, ¿quién gobierna este país? ¿Dios o el enemigo? Espiritualmente, el enemigo. ¿Sí me entiende, por favor? ¿Es así o no es así? Diga, no, pero recién nosotros somos una pequeña luz, los cristianos evangélicos, que salta de las tinieblas para resplandecer un poco de la gloria de Dios, que hay un Dios vivo, un Dios real, un Dios poderoso, sí, que es real, que está vivo, que está en el cielo, que murió por nosotros, resucitó, nos lavó, nos limpió, nos perdonó, nos hizo sus hijos y nos va a poner en lugares celestiales algún día. Hay un pequeño remanente en el Ecuador. ¿Cuántos cristianos evangélicos hay en el país? Son 18 millones de ecuatorianos. Somos el 12% según dicen. Somos unos 1.500.000, póngale 2 millones de evangélicos que tienen la luz de Cristo. Y los 16 millones andan en tinieblas. ¿Y quién les gobierna a ellos? El príncipe de la oscuridad. ¿Cuál es? Satanás y sus potestades malignas, gobernadores y todos esos que andan atrás del enemigo. Entonces, ¿qué presidente queremos, hermanos? ¿Qué queremos? También queremos, como los judíos, que baje Cristo como una espada y les vuele la cabeza a todos esos corruptos del gobierno. Nosotros como cristianos siquiera votemos bien, razonando el voto. Por eso es que les estamos hablando de esto, concientizando, hermanos. No le digo vote por este o por esto otro, pero sí analice más o menos cuál de los que están ahorita para la presidencia tiene más apego a los pobres siquiera. ¿Cuál? No me digan, ustedes analicen. ¿Cuál de los dos tiene siquiera más apego a los pobres? ¿Saben qué? Yo me siento feliz cuando una persona ayuda a los pobres. Gracias a Dios tengo lo necesario. No me he muerto de hambre, no mendigo pan, gracias a Dios. Tengo un pan. Pero cuando veo a alguien que le da a un pobre, le ayuda, yo me siento contento. Qué felicidad, qué chévere cómo ayudan. No necesariamente que nos vengan a ayudar a nosotros, pero ¿cuál de esas personas tiene más apego a esa gente humilde? Ahora piensen en eso. De la justicia. Usted tiene justicia ahora en nuestro país. Es lo más dañado que existe. Yo reniego de la justicia. Todo está hecho pedazos. Un hermano que se murió, porque era alcohólico, y le mataron allá adentro. Hubo una pelea en el centro de recuperación. Hasta ahora está el juicio. Y la plata, abogados, jueces, todo, policías, todo. Dios me perdona, son, tengo palabras, solo oro que la justicia de Dios caiga en la cabeza de esos derramadores de sangre. Y tengo hambre de justicia. Y ver cómo está mi país hecho pedazos. Aquí no existe justicia. Si usted tiene plata, se salva. Si es criminal y tiene dinero, anda libre. Y si hay un ladrón que robó un celular, 5 años preso, 10 años preso. ¿De qué justicia hablamos? No se metan en problemas. Por cualquier cosa le cogen detenido, se jodió. No le sacan.
Pero aquí a los criminales, a los grandes terratenientes, a los grandes ladrones, matan y se ríen y salen a las pantallas de televisión con jactancia, con burla diabólica, a decir que son buenos. Ay, Dios mío. No quisiera que Dios en verdad venga pronto. Porque justicia aquí en la tierra no existe. Vaya a ver por Europa, Estados Unidos, latinos tirados en el suelo, arrastrándose como perritos, sin comer. Y les meten presos ahí, porque no tienen papeles. Les odian porque son negritos. ¿Se da cuenta? Si usted tiene gente afuera, ore mucho porque sufren el racismo, el odio de esos blancos. Creen que porque tienen la piel blanca, los ojos azules ya son guapos. Pero Dios es justo. Dios es justo. Pero sí le da, ¿no le ha pasado algo de injusticia que está sufriendo en carne propia en nuestro pobre país? Es de ponerse a llorar, hermano. Yo como le dije a mi hija, si hubiera tenido 10 años menos, me largo de aquí. Así. Sobre 10 años, pero ya no quiero ya salir de aquí. Y a todos los jóvenes, así sean cristianos, estudien y váyanse. Busquen mejores cosas por afuera. ¿Sí? Pero de joven, soltero, nada de casadas, no. Ya tienen casadas, nada, quédense ahí con su mujer, sus hijos. Solteros y preparaditos a aventurar al extranjero, a sufrir un chance, pero como jóvenes saldrán adelante y con Dios. Entonces, miren, hermanos, por eso es menester hablar de estas cosas políticas en una iglesia, porque la iglesia tiene mucho que decir a la gente, tiene que educarla, tiene que concientizarla, tiene que hacerle reflexiva, analítica, que piensen qué es lo que están haciendo, por quién van a votar. No estamos aquí jalándoles a ningún lado ni al otro, porque ese no es el fin de una iglesia. El fin de una iglesia es que estén espiritualmente bien, que les guíe Dios para tomar decisiones correctas. Pero el país está en crisis. No sé qué pasará, hermanos. Yo sí me he puesto a orar y llorar por mi patria, porque yo salgo a las comunidades. Dentro de 15 estoy en Loja y me voy a un lugar que se llama Lauro Guerrero a bautizar. Son tierras bien productivas, es lindo, en la montaña es caliente, da café, da mangos, plátano, maní, qué tremendo, todas esas cosas, mandarina, naranja. Pero son gente bien pobre. Las carreteras de tierra, terrible. ¿Quién del gobierno ha ido allá? Nadie. Pero a ese grupito teme a Dios y en el potrero se postran, alaban a Dios. Hay una iglesia de caña ahí, están recién empezando. Y van a ser los primeros 20 bautizados. Y son unas personas mayorcitas. ¡Qué temor de Dios! Se da ganas de llorar y decir, Señor, la gente. Y los ricos, en sus más millonarios. Dicen que es difícil que los ricos ayuden a los pobres. Los mismos pobres tenemos que ayudar a los otros que son más pobres. Porque un rico no va a poder. Entonces, hermanos, por favor, reaccionen. Piensen bien lo que van a hacer. En la anterior elección, la pasada, estaba predicando en Cotopaxi. Y así mismo le estaba explicando a los hermanos más detenidamente cómo votar, haciéndoles pensar. Y después que al otro domingo voy, dice, pastor, le dije, ¿por qué voté? A ver, cuéntenme. Dice, voté por Lazo. Contento. Le dije, ¿pero por qué? Dice, porque me regaló una caja con
con víveres, y vea, me dio esto, me dio esto, otro, me dio esto. Digo, o sea que no he entendido nada, hermano, yo acabándome la garganta. No le digo, alguno que tema a Dios, a alguien. Digo, no ve. Y así, no entienden a veces. Pues hermano, tenemos que pensarlo, ¿no? Vamos al último. Vamos a ver la política de Jesús. Pásele, por favor, para que vean el. Está ahí. Jesús rechazó abiertamente, y eso deben ver por quién votar. Que estas personas que están ahí rechacen el racismo y la xenofobia. Jesús lo rechazó. Sí. El odio, la repugnación hostil al extranjero, el desprecio, la discriminación. Jesús era directo, decía no contra eso. Sí, es más, los judíos se creen mejor que nosotros, ¿sí saben? Porque dice que son descendencia de David, hijos de Abraham, del profeta Elías, Zacarías, todos esos judíos que andan vestidos de negro, con barba y golpeándose la cabeza contra la pared. Esos se creen santos. Si usted va a un gentil, los gentiles significa que somos nadie para ellos. Nos ven ahí al lado de ellos, quítate, como los fariseos, ¿no? Quítate, pecador. Así nos tratan ahorita. Pero Jesús, cuando vino y predicó, ¿qué les dijo a los fariseos? Sepulcros blanqueados. Y él dijo que somos uno solo. Entonces él rechazó el racismo y la xenofobia. Jesús nació en medio de un pueblo profundamente racista. Yo no estoy hablando mal. Los judíos se creen los más inteligentes. Se creen lo mejor de la tierra. No hay nadie más como ellos, porque son hijos de Dios según ellos. Pero Jesús, un mismo judío, vino, se paró en medio del Imperio Romano y a los mismos judíos les dijo que dejen esas malas costumbres, porque eso es pecado delante de Dios. Sin embargo, Jesús y sus seguidores se abrieron profundamente a aquellos que su pueblo llamaba los gentiles. Gentiles somos nosotros. Para ellos la humanidad era toda una y merecía toda ella recibir la luz y la bendición del Dios Padre, creador del universo. Un parámetro para que usted vote. ¿Cuál de los dos no es racista? O xenófono. Odia. Entonces usted analice. Si es inteligente, ¿no es cierto? Analice. Hay dos personas. A ver, ¿este es racista o no? Ahí analice bien bonito, orando. Por eso le estamos indicando, pues. Coja nomás el voto porque me dijeron, es guapo, es bello, es esto, es otro. Ya, vote. Le arruina al país. En segundo lugar, Jesús rechazó el machismo y el patriarcado. Hombres, Ecuador es un país machista. Si no, pregúntenle a las mujeres. Hermana, ¿cómo es su esposo? ¿Machista o no machista? Hablando serio. La verdad, la verdad. Poquito. Apenitas y apenitas. Atrás, machista o no machista. Sí, sí, sí. ¿Saben por qué? Porque venimos de descendencia de machistas. Así de simple. La genética. Aquí está mi padre. Cuando nos hicimos cristianos, él no era cristiano cuando yo nací. Él vino de mi abuelo era mayordomo de una hacienda. Requete machista, pues. Sí, mi padre comenzó con esas cosas antes de ser cristianos. Gracias a Dios cortamos eso. Y Jesús le puso al mismo nivel a la mujer y no necesita de grupos feministas.
Jesús hace rato le puso al mismo nivel a la mujer que el hombre. Y los judíos son requete machistas. ¿Por qué creen que la mujer no le ponían un velo, le tapaban la cara? Nunca se paraba al frente, atrás. ¿Sí? De los padres de la fe. ¿Qué creen que Abraham les llevaba a la esposa cogida del brazo? Es frente al rey de Egipto, esta es mi esposa, mi mujer, mi compañera. Ni le dejaban ni entrar, lejos, porque era un país patriarcado. Vean, todas estas cosas estudiando, analizando, entendemos el por qué estamos pasando lo que estamos pasando dentro de la iglesia cristiana y dentro del país que se llama Ecuador. ¿Sí? Y espero que capte, hermano. A lo menos en el campo indígena hay más machismo. Así me digan que no, yo camino por ahí. Son borrachos, les tratan mal a las mujeres, les pegan y quieren que les atiendan, les den de comer, trabajen, cuiden los animales. ¡Qué tremendo! Hasta ahora hay eso. Hasta ahora hay eso. Entonces ahí usted analiza, a ver, 2 personas que están para ser presidente. ¿Cuál es machista? ¿Cuál es mayordomo, patriarcado? O sea, puede escoger usted tranquilo, sin darse las vueltas. ¿Sí? Punto 3, ¿cómo escoger? Y Jesús, la política de Jesús, rechazó la riqueza y la explotación laboral. A ver, ¿cómo Jesús sabía todo esto, no? Tuve la oportunidad de trabajar con un rico cuando tenía 19 años, en Playas, Guayaquil. A mí me encantaba, y me encanta hasta ahora, lacar muebles. Lacar muebles, dejo finísimos. Y ahora que hay materiales de lujo, quedan los muebles como vidrio ahora. Me encantaba, y me llevaron a hacer una obra en Playas con un primo. Entonces estaba construyendo, él era contratista, estaba construyendo una villa en la playa, una villa de un rico sobrino de León, sobrino, o sea, en la playa ahí haciendo. Entonces yo era encargado de las puertas, ventanas, todo de madera, todo lo que era madera, ¿ya? Y contraté a otros obreros, ¿no?, para que me ayuden. Y como el dueño de la casa no venía todos los días, que vivía en Guayaquil, se asomaba nomás cualquier día calladito. O sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Cualquier día se asomaba, pero no avisaba. Entonces, cuando una vez oigo un bullón, estaba adentro haciendo unas puertas, y por el patio, por ahí afuera, oigo un bullón, como que estaban pegándose. Entonces ahí salgo yo a ver qué pasaba ahí. Y ha sido el dueño. Les he encontrado a 2 o 3 de esos albañiles acostados ahí. Oiga, hermano, una repelada, una insultada de media hora, con unas palabras horribles. Y lo peor de lo peor, estaba bien, y así les he encontrado vagando, hablarles. Pero lo peor de este tipo es que viene y se pega con toditos, con los que estaban afuera, y va por todos los lados, con los fierreros, con los carpinteros, con los lacadores, con todos los trabajadores de la villa, va a toditos a insultar. Llegó donde mí, pegó una insultada, yo ni le conocía. Y estaba ahí trabajando. O sea, y vino, se pegó con toditos. Y qué horrible gente, oiga. Era un alto blanco nomás, barbón. O sea, guapísimo. Y cuando llegó el viernes, a esos que les encontró sin hacer trabajo, les tiró la semana en la cara y les mandó. Por poco casi les manda pateando. Y así son esa gente. Es que me contaron, yo estaba ahí. Y la mayoría aceptó. ¿Usted no trabaja con ellos? Vaya. Vuelta, ¿qué pasa? Yo no soy pobrete, no tengo lo necesario. Si yo le invito, hermano, usted es pintor
y le contrato para que pinte mi casa. Me dice, tanto me cuesta. Y usted va a mi casa. Quiérale de regalar un vaso de agua, pues hermano. ¿O no? Una cola, un pan, tome maestro. Tome, sírvase un platanito, un pancito. El mismo pobre es así. Pero los ricos no sueltan ni las babas. Oirán. Y van a ayudarles a los pobres. Que venga Cristo rápido mejor. Entonces ahí tiene otro parámetro para usted escoger por cuál va a votar. Esta persona rechaza la riqueza y la explotación laboral. Mejor estaba yo oyendo que va para los jubilados a aumentar los años y aumentar el pago de la jubilación, el pago de las cuotas mensuales, ¿no? Va a aumentar y los años ya no serán 65, sino 70 o 75 años. Entonces ahí digo, Señor, ¿cómo es posible? A papá coge la jubilación y si le quitan ya, que cumpla los años, ya tiene 86, ya está tranquilo, se salvó. Entonces, hermanos, eso no es bueno analizar así. Ya usted vote por el que quiera, a la final dará cuenta a Dios. Pero analice un poquito. ¿Sí o no, hermano? A nosotros los cristianos no nos interesa sea de derecha, o sea de izquierda, o sea de la mitad. Nos interesa que venga alguien que ayude a resurgir este país. Y tema un poquito el nombre de Dios. Nada más. Con esto termino, hermanos. Si están con hambre, aguántense. Aquí dice parámetros para saber por quién votar. No voy a dar nombres, no necesito dar nombres. 1. Ore y pida a Dios dirección. ¿Cuándo en su vida se ha ido usted a las urnas? Pero primero se levantó a las 7 de la mañana. Señor, te pido que me ilumines. ¿Por quién debo votar, Señor? Dirígeme, Padre. Ayúdame a entender cuál es el más adecuado para que ayude a este país y también sea un poco cercano a ti, Señor. Y ahí se va a votar. Salen, se van, votan y saben por quién votar. Entonces, un punto. 2, mirar cuáles los candidatos que tienen estudios pertinentes para dirigir un país. Ahora en la política entran de todo. Ya ni no ponen parámetros que siquiera debe tener una licenciatura. Para ser presidente debería tener una maestría, mínimo, un PH, porque va a dirigir una nación, debe ser un intelecto grande, que sepa la realidad de su país. Pero entra gente que hasta bachilleres. Mano, y nosotros, ahí están las consecuencias. ¿Sí? Entonces, mire qué candidato tiene eso, ¿no? Mire cuál de los candidatos tiene una familia sólida. Vea, cuántas cosas simples de ir viendo por quién podemos votar. Ahora, si es un divorciado, si tiene hijos aquí, allá, va a dirigir un país, hermanos. Va a saber dirigir. Si no sabe ni ordenar su casa, va a poder organizar un país. No es criticar, hermano, pero es una realidad. ¿Sí o no? Aquí en el pastorado, si uno no tiene un hogar bien formado, podrá ser pastor. ¿Qué ejemplo va a dar? Yo voy a hablar de familia, de hijos. ¿Cómo me paro aquí? Imposible.
Y lo mismo debe ser una nación, porque son millones de gente. Y hay gente que necesita, gente que le guíe. Pero si tiene hogares destruidos, no va a guiar nunca un país. Y le cuento que la gente que tiene dinero se divorcia facilito. Paga, se casa, pueden casarse 4, 5, 6 veces. Es como, para los ricos, coger una mujer es como desechable. La bota, coge otra, la bota. Como tienen plata, quieren todo. Pero ¿saben qué? Los ricos, ojo, los ricos son infelices. Tienen solo plata. Pero acá, vacío. Comen manjares, pero no les apetece. Comen cosas ricas y caras, pero como tienen el corazón vacío, no les llena, son infelices. Compran carros uno tras otro, casas, vestidos nuevos, joyas, se ponen y se aburren. No son felices. Pero nosotros, los que tenemos a Dios, con lo necesario, yo sí le puedo decir soy feliz, porque tengo paz acá. Y dentro de mi corazón, aquí está Dios. Está lleno. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo no quisiera que haya un presidente o una presidenta que tenga el corazón temor de Dios? Sería maravilloso. Entonces, hermano, vote por alguien que tenga un hogar sólido y defienda a la familia. ¿Qué tal si viene un presidente que dice, vamos a aprobar el matrimonio homosexual? ¿Está de acuerdo Dios de eso? Y usted vota por esa persona. ¿No cree que está pecando? ¿No cree que usted es irresponsable en dar su voto con una persona así? ¿No cree que tiene que dar cuenta a Dios? Hay gente que viola niños. Y ya va a salir una ley, ya creo que hay en Alemania, que no es delito. Usted puede casarse con una niña de 6 años en Alemania. Usted puede casarse con su mamá en Alemania, en Noruega, en Suecia. Esas leyes, qué diabólicas, diabólicas. Si viene un tipo acá al Ecuador a querer meter esas ideas garrafales, que se casen entre homosexuales, entre lesbianas, que un pastor les case a los homosexuales, si no se va preso. ¿Cree que yo votaría por un tipo así? Jamás. Yo no casaría nunca si me manden preso. Analiza cuál de los candidatos ha tenido experiencia práctica en la vida política del país y cuáles han sido sus resultados. Claro, los jóvenes no saben qué han hecho los otros gobiernos y qué nos han dejado. Uno porque ya tiene más edad, sabe qué han hecho y no han hecho y cómo le han dejado al país. Entonces uno ve, ¿cuáles son los resultados? Ejemplo de este gobierno. Dígame un resultado. Mi padre le llevé al seguro, mandaron a Chillogallo, de ahí por la Ecuatoriana, y no le dieron ni una pastilla. De ahí le dieron otra cosa para que se va a hacer los exámenes, y acá en la Marín no nos querían recibir, que no había cupo. En el sur, que no hay cupo. Y si mi papá hubiera estado grave, ya se hubiera muerto. Pero como no era de gravedad, sigue aguantando. ¿Qué ha hecho esta persona aquí? Y que nos quite el seguro. Y que se haga, como dicen, el seguro privado, que usted pague más. Todas esas cosas no valen, hermanos. Y con el tiempo impedirán que se abran las iglesias. Hasta ahí nomás quedaremos. Nos perseguirán a nosotros. 5. ¿Cuál ha sido su estrategia de campaña? Dar soluciones. Uno de los parámetros buenos para saber por quién votar es leer el plan de gobierno. Para los que entendemos estas cosas,
Si no me voy a equivocar, me leo todo el plan que está en internet, que está se sube, se va allá y ve todo el plan del presidente que va a hacer y ve. Estas cosas se apega a la Biblia un poco. Estas se van lejos. Pues ahí va analizando. Y se dará cuenta clarito cuál es mejor, según el plan de trabajo. Pero le toca leer y ver qué está ofreciendo. Votar de una manera que honre a Dios y promueva el bienestar de su prójimo. Y apoye a gobiernos capaces de aplicar la justicia. Son 7 cosas que le he indicado para que vote bien. Amén, hermano. A ver, alguna aportación. ¿Qué más sería ahí? O algo falta o algo le sacamos también. No estamos imponiendo ni nada. Reflexionando. Buena pregunta. Es que todos los que estamos aquí tenemos diferentes ideas y todas las ideas de ustedes tienen que ser respetables. Que cada uno no pensamos igual, ¿entienden? Y todas las preguntas que hacen, obvio, tiene sinceridad y nunca nos han dicho sobre esto, ¿no? A ver, una mujer. Si estamos hablando que estamos en tiempos de que ya no hay el patriarcado, que Jesús mismo derrumbó el patriarcado, que no sean solo los hombres sobre las mujeres. Entonces, y si hay gente que se ha capacitado, mujeres que ahora, hay bastantes mujeres que se han preparado y son mejores que los hombres, ¿sí o no? Algunas son mejores en el sentido, por ejemplo, una ingeniera, una médica, una abogada, son mejores, está bien pues. Entonces, si es preparada. Ahora, bíblicamente está diciendo para una iglesia no, pero para una nación y en un mundo impío no van a tomar en cuenta eso. Porque ellos no temen la mayoría a Dios. Pero si es una mujer preparada y tiene capacidad y tiene experiencia en esa área de administrar, de guiar un país, lo puede hacer, hermano. Lo puede hacer. Ya estamos en tiempo donde ya hay igualdad del género, no. Ya hay igualdad. Ya no podemos resistirnos a eso. Eso es mi punto de vista, mi hermana. ¿Alguien más? A ver, hermanos, ¿no van a votar? A ver si va a votar nulo. ¿Cree que el cristiano puede votar nulo? ¿Por qué no? Exacto. No es responsable delante de Dios con el voto, pues. Está carnalmente, anula. Queremos que mejore este país o pase algo, tenemos que involucrarnos, porque puede ser que ayudemos en algo, nuestro votito, ¿no? ¿Puede el cristiano votar en blanco? ¿Puede romper la papeleta? Todo eso es testimonio, hermano. ¿Se dan cuenta? Exacto. Y los cristianos tenemos mejor pensamiento porque Cristo nos guía. ¿Sí o no? Y la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Pues debemos ser más inteligentes y hacer las cosas que honren a Dios. Votemos con conciencia. Tienen todo adelante ya. Ustedes han visto lo que ha pasado. No hay que decirles nada. Ustedes sabrán lo que hacen. Pero ahí está. La situación está así. Bien, terminemos con esto. Hay cristianos desinformados o confundidos.
acerca de cómo su fe debe influir en su participación en la vida política. Hay muchos que dicen, a mí la política ni me hable, no me importa. Sí nos importa porque es algo de la comunidad, algo que tiene que ver con el día a día, con la sociedad. Sí nos incumbe. Y sube el arroz, sube el azúcar. Sí nos incumbe, pues, hermanos. ¿Sí o no? Entonces, en lo económico, en todo aspecto, infunde y incumbe, y por eso es necesario hacerlo de la mejor manera. Frente a la polarización política, mucha gente tiene terror de la política porque se ponen solo a estar peleando. Pero oremos para que calmen las cosas y este país camine adelante. Oraré, hermanos, que Dios les ilumine y voten conscientemente. Amén. Vamos a ponernos en pie.